Presidente, gracias por recibirnos. ¿Qué tal, Luis? Siempre es un placer. Bueno, a casi 9 meses del gobierno, yo le voy a preguntar y vamos a tener tiempo a hacer un balance. ¿Qué es lo que está haciendo mejor? Seguramente me lo va a decir rápido. ¿Y qué es lo que está haciendo peor y tiene que corregir? Me voy a acordar de eso. Pero antes, déjeme, le propongo algo. Voy a arrancar con las preguntas incómodas. ¿Vamos? Estoy acostumbrado. Villarruel, estoy acostumbradísimo. Interna libertaria, Macri, el hijo, jubilado, me quiero acordar, ¿eh? Enojo con los periodistas. En ese me voy a divertir un rato. Bueno, ¿cómo está la relación con Villarruel? A ver, lo primero que hay que entender es que cuando yo elegí a Villarruel como compañera de fórmula, elegí una compañera de fórmula. Elegí una profesional de fuste, no elegí decorado, no elegí porque me quedaba bien en la papeleta, la elegí a plena conciencia. Y eso implica que Victoria tiene su propia agenda, porque tiene que ver con su historia. No tiene nada de malo, digamos, porque digamos, ¿desde cuándo digamos, uno digamos, resignó la lucha de toda su vida? Entonces, ese planteo que hacen a mí, verdaderamente me parece propio de una política vetusta donde se creen que las personas son piezas de ajedrez. No. Es decir, entonces, digamos, ella no debería por qué renunciar a ninguna de sus causas con las cuales, digamos, además nos conocimos en algunos lugares, básicamente, digamos, porque la conocí haciendo ese tipo de cosas. Ahora, que tenga su propia agenda, nadie le puede decir a ningún vicepresidente del mundo que la tenga. Ahora, que esté en contra de cuestiones centrales para usted, presidente, como la candidatura del hijo, ya es otro esquema. O es contradictorio o yo no lo entiendo, por lo menos. A ver, en el caso de Victoria eso no es grave porque ella no vota. En el caso de lo que tiene que ver con el juez de la Corte. Por lo tanto, ella, digamos, está dando una opinión personal que no tiene ningún impacto relevante sobre lo que es la selección de un juez de la Corte. Por lo tanto, está dando su opinión personal. Para mí tiene impacto. Perdón, con todo respeto, presidente, no, para mí yo no soy importante. Para mí tiene impacto político, no tiene impacto no tiene un voto. Pero tiene impacto político. ¿Cómo? Uno para un lado y otro para el otro. No, porque para usted es importante. Bueno, sí, claro, pero nosotros hemos dicho que los liberales no somos manada. Digamos, ella digamos, no viene de la liberal, digamos, pero al margen de eso, digamos, ella tiene también su propia opinión. Y, a ver, en términos políticos, te diría que no es trascendente porque ella no vota en esa votación. Entonces está dando su opinión personal. No es una opinión que tiene impacto político. En Rosario dijo, nos va a ir bien, la economía va a estar bien, el país va a estar bien, yo voy a estar bien y voy a ser reelegido. ¿Volvería a elegir como compañera de fórmula a Victoria Villarruel? Sí. A ver, lo primero que hay que hacer es tener claro que la economía efectivamente está mejorando, que mi job description lo estoy cumpliendo. O sea, mi job description tenía dos tareas muy claras, ¿no? Una era el tema de bajar la inflación, el otro era arrasar con la inseguridad, y las dos cosas están funcionando. Y después, eso claramente abriría las puertas para poder aspirar a un segundo mandato, para continuar con las reformas en caso de que no pueda terminar las reformas en un primer mandato. Lo que pasa es que nosotros, nuestra agenda de reformas no es una agenda de reformas convencional, por decirlo de alguna manera. Si bien la reforma que hemos implementado ya en este tiempo de gestión es la reforma estructural más grande de la historia argentina, porque la más grande era la de Menem. Y si uno contempla el DNU más la ley base, es 8 veces más grande que la de Menem. Nos implica un salto de 90 puestos en términos de libertad económica, siendo que aquellos países que son más libres son 12 veces más ricos que los reprimidos, tienen 25 veces menos de pobre en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo. Por lo tanto, es una agenda muy importante para el bienestar de los argentinos, volver a abrazar de la libertad, pero nosotros aspiramos a ser el país más libre del planeta.
y tenemos pendiente 3.200 reformas estructurales todavía. Entonces, es Perdón, como que tienen que presentarlas como las presentaron, cumplimentarlas y que sucedan y que cumplirlas. Exactamente, por eso nosotros ahora, digamos, estamos avanzando en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, en la reglamentación de la ley bases. Una vez que terminamos con ese procedimiento y van saliendo otras leyes, porque estamos sacando otras leyes muy importantes, por ejemplo, hace poco, digamos, salió el registro de ADN para, digamos, los delincuentes, o sea, los violadores, o sea, un tema no menor, cosa que nunca había ocurrido antes. O estamos enviando la baja de la imputabilidad, o sea, estamos haciendo un montón de cosas que tienen que ver con distintas partes del Estado para mejorar el funcionamiento. Algunas leyes salen, otras no, digamos, es parte Entonces necesita más de 4 años, eso es lo que dice usted. Pero quiero volver a la pregunta. Entonces, ¿volvería a elegir como compañera de fórmula a Victoria Villarruel? Si las cosas viajaran de este modo, digamos, yo creo que no hay ningún tipo de problema. Hay que ver, digamos, o sea, digamos, si ella quiere seguir acompañándome también, o sea, recuerde que el tango se baila de a dos. Sí. Entonces, ¿usted le pide opinión a ella sobre asuntos políticos? A ver, el punto es el siguiente. Nosotros en algunas cosas estamos de acuerdo, en otras no, porque digamos es parte de la vida misma. Y lo que sucede es que la realidad, ¿sabe lo que pasa, Luis? Que usted cuando enfrenta la toma de decisiones, el proceso de toma de decisiones, yo tengo a los ministros, tengo a mis asesores, pero siempre la toma de decisiones es en soledad, ¿eh? Es decir, la última puntada la decide uno. Y la realidad es que, digamos, en ese proceso decisorio... Una cosa es discutir ideas y otra cosa es... En ese proceso decisorio estoy yo solo. Porque al final del camino, el que toma las decisiones soy yo. El que, digamos, tiene que enfrentar a la sociedad por tomar las decisiones soy yo. Entonces... ¿Que paga los costos si tiene que pagar? ¿Y a usted le parece que, digamos, o sea, no he tomado decisiones, digamos, que la corporación política no hubiera tomado nunca? Mire, le hago un ejemplo. Cuando usted mira, Argentina ha tenido desde el año 1901 hasta hoy 22 crisis. De esas 22 crisis, 20 tienen origen fiscal. Las crisis más grandes de la Argentina tienen que ver con alto desequilibrio fiscal. Llámese el Rodrigazo, que tenía 14 puntos del PBI, la tablita cambiaria en el 82, que tenía 11. La hiper de Alfonsín. La hiper de Alfonsín tenía 8, la convertibilidad tiene 7, de la Rúa. Dicho esto, nosotros enfrentamos una situación de inicio con un desequilibrio fiscal de 15 puntos del PBI. Es decir, por lo tanto, estábamos a punto de estallar. Estábamos a punto de una hiperinflación, combinábamos el desequilibrio monetario de la previa al Rodrigazo del 75, combinábamos el desastre dentro del Banco Central en términos de pasivos remunerados respecto de la base que teníamos en la previa de la hiperinflación de Alfonsín. 15 de déficit en el Banco Central y con era 5 en el Tesoro y 10 en el Banco Central. Pero usted es cierto eso, pero usted lo repite porque no se lo reconocen o porque parece que... No, porque la gente parece que se olvida de dónde salimos. Es decir, la gente parece que se olvida que estábamos a las puertas de tener la peor crisis de la historia argentina, porque además teníamos... Más que la gente, una parte del sistema político, diría. No, a ver, yo no lo sé, digo, pero me parece que siempre vale la pena recordarlo. Además teníamos indicadores sociales peor que el 2001, con lo cual estaban dadas todas las características para tener la peor crisis de la historia. Y Argentina se hubiera convertido en Venezuela. Si hubiéramos hecho... hubiéramos seguido con lo que venía haciendo el gobierno anterior, hubiéramos ido a una hiperinflación del 17.000% y hubiéramos tenido la cantidad de pobres en términos más o menos del 95%, 50% de indigentes, hubiéramos tenido un verdadero desastre social. Y cuando yo digo lo de la inflación, vale la pena también recordar cómo venía viajando la inflación, porque... Cuando usted mira la inflación diaria de la primera semana de diciembre viajaba al 1% diario. Terminaba en 13.000 si la dejaba. Eso, claro, póngale, eso daba 3.700. En la segunda semana se aceleró al 1,2, con lo cual eso decía que viajaba al
7.500. Y cuando uno mira mayoristas en diciembre, que es la que se anticipa, estaba en 54. Es decir, eso anualizado estaba 17.000. Es decir, estábamos verdaderamente frente a un desastre. Entonces, a su vez, nosotros dijimos, bueno, hay que cortar con la emisión monetaria para terminar con esto. Entonces usted tenía que cortar el déficit fiscal y el cuasi fiscal, porque el cuasi fiscal es el que en el Banco Central que generaba la emisión endógena. Ahora, yo miro la historia fiscal de Argentina. En 123 años Argentina tuvo déficit 113. Y en los 10 que no tuvo déficit, Argentina estaba en default. ¿Y qué decían cuando yo hablaba de la motosierra? Que eso era imposible, que no se podía ajustar más que un punto del PBI. Usted lo que dice es que hay superávit fiscal y no hay default, claro, y no explotó la Argentina. Eso es lo que dice. Exacto. No, a ver, no solo que evitamos el default, reencauzamos el programa con el fondo, sino que además alcanzamos el déficit cero en el primer mes de gestión. Es decir, algo que no se logró en 123 años, algo que dijeron que era imposible, un ajuste que decían que era imposible porque implicaba ajustar por lo menos 5 puntos del PBI, nosotros lo hicimos en un solo mes. Perfecto. O sea, ese es el primer punto. Nadie hablaba de cómo se arreglaba el problema del Banco Central. Todo el mundo hablaba de que tenía que haber una expropiación. Nosotros, por mecanismo de mercado, resolvimos el problema en 7 meses. Hoy hemos terminado con el déficit cuasi fiscal. Es decir, que hemos hecho un ajuste de más de 15 puntos del PBI. ¿Sabe qué? No existe tal cosa en la historia de la humanidad. Usted tiene que, para ver una experiencia de semejante calibre, algo después de la Segunda Guerra Mundial. Y aún así no alcanza. Lo que sí lo hicimos nosotros. Sí, lo que sí hay, yo soy periodista, no le voy a decir, está bien, usted dice, lo que sí hay, ruido político. No sé si de la magnitud o cómo puede impactar en esto. Obvio que hay ruido político. Bueno, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque implica un cambio de hacer política de los últimos 100 años. ¿Y sabe qué? Todo lo que decían los políticos, que no se puede hacer, que eso es esto, que esto, y todos los piripipiri que ponía, que en realidad era que no querían que les toquen los curros a ellos, porque la verdadera motosierra le aplicó a la política, no a la gente. Entonces, y por más que la política se mientan entre ellos y vayan y mientan adelante de periodistas y de las cámaras, el verdadero ajuste lo pagó la política. Es decir, ¿de dónde cree que salieron, digamos, esos 15 puntos del PBI? Digamos, 13,5 salieron de recortes a la casta. Y ahí está, y eso, claro, sí genera ruido político, claro, porque se termina un montón de Yo hablaba de curvos. otro ruido político, se lo